En el día de hoy daremos la clase sobre la literatura española 3, neoclasicismo. A la literatura del siglo XVIII se le conoce como siglo de las luces, ya que gracias a los intelectuales de esta época solo se admitía todo lo que llegaba a través de la luz de la razón. Fue una época donde se impuso el razonamiento. La razón fue la norma con la que se valoraron todas las manifestaciones humanas. Por ello, el neoclasicismo o nuevo clasicismo fue un movimiento artístico que tuvo su origen en Francia durante el siglo XVII, aunque su auge con todo su esplendor se desarrolló en el siglo XVIII. A este siglo se le conoce como siglo de las luces, entendiendo las luces como la razón. En Francia, el pensamiento ilustrado de la Revolución Francesa aglutinó a un grupo de intelectuales que empezaron a concientizar al pueblo francés en tres ejes temáticos: la razón, el progreso y la ciencia, y echaron a un lado las ideas eclesiásticas, principalmente al catolicismo, donde se sustituyó a la Iglesia como organizadora de la existencia del hombre por una ética laica para ordenar las relaciones humanas y llegar a un concepto científico de la verdad. No se puede dejar de valorar y acotar el papel que desempeñó Roma como lugar de cita para viajeros y artistas de toda Europa e incluso de América, sitio que se escogía para visitar las ruinas, para intercambiar ideas que cada uno iba adquiriendo y formándose un bagaje cultural que llevaría de vuelta a su país de origen. Esta fue la época en que el mundo de las letras y de la razón se vieron fuertemente influidas por dos grandes personalidades del siglo XVIII francés, los filósofos Renato Descartes y Blas Pascal. Esta fue una época de mucha historia en lo económico, político, social, en que en el nuevo orden internacional europeo desaparecieron por completo las influencias religiosas que tanta importancia habían ejercido hasta mediados del siglo XVIII. También nacieron los conflictos europeos, las oposiciones dinásticas y el poder económico. En esta centuria fue la época de las guerras de sucesión, de las luchas coloniales de gran vuelo, y desfilaron muchos reyes, por lo que nos encontramos con la beligerancia de un Fernando VII, Carlos III de España y otros. Todo este vivir nacional en España influyó en los escritos y la literatura del momento. En esta literatura neoclásica se resaltó la tendencia a imitar los escritores griegos y latinos. De allí que podemos mencionar como característica del siglo XVIII las siguientes. La guía infalible y suficiente del escritor neoclásico fue la razón sobre el sentimiento y la pasión, de la inteligencia sobre la imaginación, de la forma sobre la tendencia individualista. No fue una época creadora, sino crítica, donde escasearon los poetas líricos. La literatura dejó a un lado la producción lírica, ya que en esta época hubo un fuerte rechazo a lo imaginativo y fantástico para plasmar la realidad del mundo circundante. Asimismo, existió una finalidad ético-docente, moral y educativa en todas las artes. De allí que surgieron las fábulas. Se aplicaron las tres unidades dramáticas que tuvieron la virtud de crear en España un arte fuertemente disciplinado y correcto en el sentido amplio de la palabra, pero por lo común le faltó vigor y espontaneidad. Las tres unidades dramáticas fueron la unidad de acción, en que exigía un solo nudo y un solo desenlace; la unidad de lugar, en que toda obra debía estructurarse en un mismo sitio; la unidad de tiempo, la obra debía desarrollarse en un plazo no mayor de 24
Iniciamos hoy este recorrido literario con la poética de Ignacio de Luzán, obra de trascendental importancia inspirada en la doctrina de Ludovico Antonio Muratori, historiador católico italiano. Seguidamente haremos el estudio del teatro crítico universal del autor Fray Benito Jerónimo Feijó como representación del género epistolar. Entre otros autores que protagonizaron esta época en España, estudiaremos en primer lugar a José Cadalso y su obra maestra Cartas Marruecas, con la que el autor dio a conocer el atraso material, social, cultural y moral de España. Juan Meléndez Valdés es la figura cumbre de la lírica española, época en que escaseaban los poetas. El género satírico estuvo representado por Juan Pablo Forner, una de las celebridades de este siglo. En la fábula sobresalieron, entre otros, Félix María Samaniego y Tomás de Iriarte. El teatro estuvo representado por don Leandro Fernández de Moratín, quien nos ha dejado obras de gran renombre como El Cid de las Niñas, La Comedia Nueva o El Café, por mencionar algunas. Hubo otros que en este devenir histórico y literario plasmaron en sus obras esos momentos históricos que estudiaremos hasta el romanticismo. Los exhorto a que vivan esta literatura que tiene que ver mucho con la parte histórica de España y embeberse de esta literatura para que la recuerden siempre, como yo recuerdo también a mi profesora Senia Guardia.